Lección 2. Obtener datos externos de otros programas y de páginas web. Vamos a hacer algunos ejercicios para obtener datos desde un archivo de texto en formato CSV separado por comas y desde una página web, pero existen muchas otras fuentes desde donde usted puede extraer datos. Empecemos con un archivo de texto. Este tipo de archivo tiene el icono de una pequeña libreta y el contenido es un texto sin formato, como lo está viendo ahora. Allí tiene país, fechas, sesiones, etc. Abrimos el programa Excel, vamos a la pestaña de datos, seleccionamos desde un archivo de texto, buscamos el archivo, seleccionamos importar. Ahora le aparece una ventana. Aquí tenemos dos opciones, delimitados por algún carácter o de ancho fijo. Este último se utiliza si nuestros datos contienen valores en columnas de un ancho estándar. Hagamos un ejemplo. Seleccionamos de ancho fijo, luego siguiente. En la parte inferior, la vista previa de los datos. Aún no hemos seleccionado ninguna partición. Vamos a separarlo por país y por fecha. Esto lo hacemos con ayuda del mouse. Marcamos así, luego siguiente, aquí lo dejamos como está, como texto general. Si fuesen solo fecha, marcamos fecha y luego damos a finalizar. En esta ventana decidimos que aparezca como está en la celda que aparece por defecto, aceptar. Ahora veamos qué pasó. Los datos están separados en columnas, pero esta no es la mejor forma de hacerlo, porque el ancho de las columnas es diferente. Ahora veamos la otra opción. Obtener datos externos, el mismo archivo de texto. Ahora seleccionamos delimitados, luego siguiente, vemos los datos en la parte inferior, tienen separaciones por comas y comillas, entonces seleccionamos separador coma, luego otro y aquí colocamos las comillas. En calificador de texto colocamos ninguno, luego siguiente. Dejamos aquí como está, texto general. En la parte inferior tiene una vista previa de cómo aparecerán sus datos. Luego finalizar, aceptar y allí tiene los datos ya en forma de tabla. Aquí se ven mejor los datos. Ahora veamos desde un archivo CSV. Este se puede abrir con Excel. Allí lo tiene. Pero vamos a tener que transformar los datos igual que hicimos con los datos del archivo de texto. Primero eliminamos las filas en la parte superior porque no nos son útiles. Ahora seleccionamos los datos. Vamos a pestaña de datos, herramienta de datos. Seleccionamos texto en columnas y allí vemos la misma herramienta que utilizamos hace unos momentos. Seleccionamos delimitados, luego siguiente. Vemos los datos en la parte inferior. Tiene separaciones por coma, entonces seleccionamos separador coma, luego siguiente. Note en la parte inferior cómo se visualizan sus datos, luego siguiente, finalizar y listo, allí tiene su tabla de datos. Hay otra forma de importar los datos desde un archivo CSV. Pestaña datos, nueva consulta, desde un archivo CSV, buscamos el archivo, importar, allí tiene una vista previa. Si está conforme, presiona cargar y listo, allí tiene la tabla. Vamos a explorar un poco más esta opción, verá que hay cosas interesantes aquí. Volvamos a importar los datos. Allí tiene la vista previa. En esta usted puede adaptar los datos de forma rápida antes de importarlos. Presiona editar y le aparece una pantalla de editor de consultas. Aquí usted tiene varias opciones para adaptar y transformar sus datos. Vamos a revisar rápidamente algunas de ellas. Eliminemos las 6 primeras filas, ya que no tienen información relevante. Se ubica en la fila 7. En el menú superior selecciona quitar filas, luego quitar filas superiores. En esta ventana escribe el número de filas que desea eliminar. Son 6, luego aceptar y desaparecen. Note que en la ventana de configuración a la derecha aparecen los cambios que usted va realizando. Si quiere deshacer el cambio, presiona la X y de esa manera se deshace el cambio que realizó. Bien, ahora la primera fila la vamos a utilizar como encabezado de nuestra tabla. Seleccionamos usar primera fila como encabezado y listo. Bien, ahora usted puede notar que tiene una columna que dice fecha, pero en el menú superior podemos visualizar que estos datos están almacenados como texto. Entonces vamos a cambiarlos. Presionamos allí y en lugar de texto seleccionamos fecha. Mire ahora cómo los datos se cambiaron. Presionamos cerrar y cargar y allí tiene la tabla con la que ya podemos trabajar. Ahora veamos cómo obtener datos desde una página web.
Esto es muy sencillo. Selecciona los datos, clic derecho, copiar, luego se dirige a Excel y presiona pegar. Allí tiene sus datos. Excel también puede pegar los datos de manera que cada vez que se actualice la página web, también se actualiza la tabla. Para esto, al momento de pegar, usted selecciona Consulta web actualizable y sigue los pasos que se indican. Esto es un poco trabajoso, pero no es imposible.